Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Josephine Himes, que en el capítulo de ayer, chicas, de verdad, cada capítulo que va pasando me voy imaginando cómo fueron reencontrándose, cómo fueron acostumbrándose nuevamente a estar unidos, chicas, uno junto al otro, porque sea como sea, 8 años de separación puede ser muy difícil para cada uno, y más cuando los dos son necios, son tercos y se hacen ideas a lo tonto. Discúlpenme la expresión, porque ayer, pues sí, a mi querida Candy, pues ella, cuando una mujer es muy exacta en su periodo mensual, ella planea sus cosas. Me quiero imaginar, no soy de las dichosas que tienen ese privilegio, pero me imagino que debe de ser así. Por eso Candy escogió la fecha de la boda, pero pues sí, como ellos dijeron, pues no contaban con que iban a adelantar el postre. Entonces, pues sí, Candy se sentía indispuesta, aparte de pensar lo que había pasado esa noche, cuando, pues sí, le llegó esa fisiología femenina, como lo llama mi querida Josephine, que a toda mujer nos viene cada mes, para las que son regulares, y para las que no somos regulares, pues no. Entonces, chicas, pues sí, vamos a descubrir, pues sí, pues qué más le quedaba al pobre de Terry más que bajar las revoluciones, bajar la temperatura del boiler, como decimos aquí en México, y pues solamente va a dormir abrazando a Candy. Híjole, vaya parón de freno de mano que le dieron a mi pobre de Terry, pero pues ni modo. Así son las cosas, así somos las mujeres, y pues son de las tantas cosas que se tienen que acostumbrar. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo en este maravilloso fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 9. La corbata, el diario y la caja de música. Candy estaba acostada junto a él, con su cabeza sostenida en su mano, mientras su codo descansaba en la cama. No podía quitar la mirada de la figura que dormía a su lado. Las mañanas anteriores siempre había sido Terrence el primero en despertar, así que ella no había podido contemplarlo dormido. Solo podía ver su perfil, ya que su cara estaba semi-enterrada en la almohada verde menta, acostado boca abajo. Parecía profundamente dormido, ya que su expresión se veía inusualmente relajada, indefensa, casi tan serena y abierta como la de un niño. El mechón rebelde de cabello, que frecuentemente se rehusaba a mantenerse en su lugar, estaba de nuevo sobre su frente, tentándola con otra excusa para acariciar su cara. Aun cuando sus hombros y espalda estaban relajados, podía distinguir sus bien definidos músculos. Como las sábanas se habían movido durante su sueño, lo podía observar semidesnudo. Pensando que podía tener frío, lo había tratado de tapar con la frazada, pero cuando sus manos tocaron su espalda, había sentido que estaba más bien tibio. Pensándolo de nuevo, decidió no hacerlo. Con la mano izquierda le acarició la espalda muy suavemente. Reflexionó sobre los nuevos rasgos de la personalidad de Terrence, que estaba descubriendo gracias a su nueva intimidad. Una cosa era clara: el contacto físico era asunto prioritario para Terrence.
Él había prometido que solo dormiría a su lado mientras terminaba su periodo, pero al final no había sido capaz de cumplir su promesa. Sin tener relaciones, él la había guiado a través de otros juegos y caricias que habían sido un sustituto excelente las últimas 4 noches. La joven no podía quejarse. Candy supuso que los 2 días que quedaban antes de la boda serían bastante difíciles para él. Para empezar, tan pronto como amaneciera, debían prepararse para su viaje a Laporte y después al hogar de Pony. Desafortunadamente, ya que el hogar de Pony solo tenía 2 habitaciones de huéspedes, Terrence y Albert tendrían que pernoctar en el único hotel que la villa ofrecía, mientras que los Cornwell y la señorita Baker se quedarían en el hogar de Pony. Terrence había quedado fuera de los preparativos, ya que ni la señorita Baker ni la señora Cornwell iban a permitir que fuera de otra manera. Las damas tenían que quedarse en el hogar de Pony para preparar todos los detalles de la ceremonia, que en las propias palabras de la señorita Baker sería sencilla, pero no simple. Candy estuvo de acuerdo con estos arreglos. Solo por mantener a Terrence a cierta distancia las 2 últimas noches antes de la boda. Sabía que, de quedarse en el hogar de Pony, él insistiría en ir a su habitación para pasar la noche juntos. Por mucho que amara estar con él, sabía que el hogar de Pony no permitiría la libertad relativa que la mansión Arley les había regalado, debido a su gran tamaño y al hecho de que la habitación de Candy estaba bastante lejos de las recámaras del resto de la familia. De regreso en el hogar de Pony, Candy no creía honestamente que pudieran escaparse sin que una de sus maestras se diera cuenta. Incapaz de contradecir a su madre y a su futura esposa, Terrence tuvo que aceptar aquel arreglo a pesar de su decidida desaprobación. Candy notó que él temblaba bajo su palma y esta vez se decidió a cubrirle la espalda con la frazada. Ella también estaba acostada boca abajo, cerca de él, recargando la cabeza en el hombro de él, acurrucada junto a su cuerpo dormido. Ella siguió acariciándolo bajo la cobija, disfrutando su cercanía mientras repasaba los acontecimientos de los días anteriores. La mañana del 3 de enero, la señorita Baker había llegado a Chicago acompañada por la mujer que trabajaba como su asistente personal. Terrence y Candy habían ido a la estación a recogerla, pero para mantener la secrecía, solo Candy había esperado a la señorita Baker en la plataforma, mientras Terrence se quedaba en el auto con el chofer. A pesar de que Terrence ya había desarrollado una carrera por sí solo, sin conexión con la fama y poder de su madre en el mundo del espectáculo, ambos mantenían en secreto su relación verdadera. Terrence le había explicado a Candy que más de una vez él había sugerido a su madre hacer público en una conferencia de prensa que eran madre e hijo. La señorita Baker siempre se había negado sin revelar sus motivos. Terrence tendía a creer que su madre, como cualquier mujer, aún tenía una cierta vena de la vanidad y prefería que su público no pudiera calcular su edad tan fácilmente, al exponerse al mundo diciendo que tenía un hijo que era un hombre adulto. El joven ignoraba que la señorita Baker tenía otros motivos para negarse a revelar su relación y que estos eran mucho más generosos de los que él se imaginaba. Fuese como fuese lo que Eleanor tuviera en la cabeza, ella había pedido a su hijo que fueran tan cautelosos como siempre. Así que, cuando el tren finalmente arribó a Chicago, solo la menuda figura de Candice White Arley estaba parada en la plataforma, saludándola para darle la bienvenida.
Pronto bajó del tren una mujer alta y elegante, vestida en un abrigo negro Coco Chanel y un sombrero de ala ancha de la misma diseñadora. Las dos mujeres se quedaron de pie, una frente a la otra por un momento. Reconociéndose lentamente para Candy, la señorita Baker estaba tan hermosa y encantadora como siempre lo había sido. A pesar de que algunas líneas de expresión se habían añadido a su bello rostro, Candy pensó que la señora lucía como si no hubiera envejecido durante los últimos 8 años. Por el contrario, la señorita Baker necesitó algunos segundos para reconocer en aquella elegante joven vestida en un abrigo café claro a la jovencita que había conocido alguna vez. El largo cabello, la rubia ya no estaba, habiendo sido reemplazada por una melena corta en bob, con ondas estilizadas a mano, al estilo de la época, y coronado por un sombrero cloché. Aún así, los dulces ojos verdes, las pecas características y hoyuelos estaban ahí. La señorita Baker finalmente hizo el primer movimiento y abrazó a la joven rubia con afecto. «Ha pasado mucho tiempo desde Roxtown, señora», dijo Candy, incapaz de contener una lágrima al abrazar a la señorita Baker. «Tanto que pensaba que no volvería a verla, señorita Arley», contestó Eleanor levantando subrepticiamente el velo negro de su sombrero para besar a Candy, pero colocándoselo de nuevo lo más pronto posible. «Por favor, llámeme Candy», respondió la rubia con una de sus sonrisas francas que Eleanor consideraba tan encantadora. «Entonces, debes llamarme Eleanor». «Gracias, Eleanor, pero ahora debemos irnos antes de que suceda algo no deseado», advirtió Candy apurándose, mientras tendía su mano al acompañante de la señorita Baker y se hacían las correspondientes presentaciones. Terence se movió en sueños, distrayendo a Candy de sus recuerdos. El hombre se volteó para descansar boca arriba y murmuró algo ininteligible. Con un brazo, jaló el cuerpo de Candy hacia sus brazos y continuó durmiendo. La joven, viendo que aún no despertaba, descansó la cabeza sobre su pecho y continuó pensando en los recientes acontecimientos. Días antes, Terence le había revelado a Albert la identidad de su madre, pidiéndole ayuda para conservar el secreto. Por lo tanto, se hicieron preparativos cuidadosos para hospedar a la señorita Baker en la mansión Arley, sin que la prensa se enterara. En los días que ella iba a permanecer en la casa, solo un pequeño número de los sirvientes más fieles estarían trabajando, solamente el círculo más cercano de la familia, es decir, Albert, George y los Cornwell estarían en casa. La tía abuela Elroy se había ido desde el día anterior para pasar unos días en Lakewood, a fin de descansar después de las celebraciones de la temporada. Albert se había asegurado de que ningún visitante pudiera aparecer esos días, mandando notas a sus conocidos haciéndoles saber que estarían fuera de Chicago por alrededor de una semana. Informar a los Cornwell la razón por la cual se estaban tomando todas esas precauciones. Fue un asunto que Candy consideró digno de ser escrito en los anales de la familia. Ella era la única que sabía lo que se avecinaba. Se había reservado el revelar a los demás tanto la verdadera identidad de la madre de Terry como la obsesión adolescente que Archie aún tenía por la señorita Baker. Así pues, la joven se sentó para disfrutar la escena que se desarrolló frente a sus ojos, más o menos de la siguiente manera. Había sido muy impactante cuando Terence, que desconocía que Archibald admiraba a su madre desde su juventud, explicó que su verdadera madre no era Lady Beatrice Granchester, duquesa,
como lo suponían sus antiguos compañeros de colegio. Pero cuando reveló que él era el hijo secreto de Eleanor Margaret Lebreton, mejor conocida con el nombre artístico de Eleanor Baker, la mandíbula de Archibald cayó al piso de un solo golpe. Annie también estaba impresionada, pero de una manera más natural. Sin embargo, no podía explicarse por qué su marido estaba pálido y con los ojos abiertos, como en un shock profundo. «¿Estás inventando esto?», murmuró finalmente Archie. «¿Inventándolo? ¿Piensas que admitiría voluntariamente que soy un hijo bastardo solo para hacerte una broma pesada, Corwell?», preguntó Terrence levantando una ceja en un gesto característico. «No puedes ser el hijo de la señorita Baker. Ella es demasiado joven y hermosa como para ser tu madre», insistió Archie en total negación. Entonces fue turno de Annie de voltear a ver a su esposo, completamente sorprendida. No solo estaba siendo grosero con Terrence, más allá de los límites del decoro, sino que nunca lo había escuchado reconocer abiertamente la belleza de otra mujer justo frente a ella. «Pues siento mucho si te parezco demasiado viejo y feo para ser el hijo de mi madre, pero esa es la verdad. Candy lo puede testificar. Ella conoce bien a mi madre», dijo Terry desdeñoso, sin querer gastar tiempo justificando su parentesco. Archibald se volteó entonces hacia su prima con una mirada interrogante, mientras sentía que aquella mañana le había traído sorpresa sobre sorpresa en una manera muy desagradable. «Terry está diciendo la verdad. Conocí a su madre hace muchos años en Escocia. Ella lo visitó allá, mientras estábamos en el colegio de verano. Años después, la vi en otra ocasión, aquí, en Estados Unidos», replicó Candy. Ahora fue turno para ambos jóvenes de voltear a ver a Candy impactados. Archie no podía creer que su prima hubiera conocido a Eleanor Baker y nunca se lo hubiera dicho. Y Terrence estaba intrigado acerca de cuándo se habían encontrado Candy y su madre después de Escocia. Así que intervino Albert, aclarando su garganta. «La razón por la que Terrence nos está pidiendo ser discretos es porque su madre prefiere guardar su relación con Terrence en secreto, ya que es una dama soltera. Todos ustedes son personas adultas y entienden lo delicado que un asunto de esta naturaleza puede representar para una figura pública. Ella se quedará en nuestra casa y deseo ofrecerle toda la comodidad y seguridad que necesite. Ahora Terrence es parte de nuestra familia y si su madre y él tienen un secreto, se convierte en nuestro. ¿Entendido?». «Sí, tío. Lo que la señorita Baker necesite. Debe saber que he admirado su talento toda la vida y nada me complacerá más que darle la bienvenida a nuestra familia. ¿Verdad, Annie?», dijo Archibald, cuya lengua, para sorpresa de todos, se había desatado de pronto. «Bueno, sí», lo secundó Annie, aún desconcertada por las reacciones extrañas de su esposo. Terrence, quien había seguido los inusuales cambios de humor de Archibald, entendió finalmente qué estaba pasando con su antiguo compañero de escuela. «Le debe gustar mi madre. ¡Qué bizarro! Si él tiene mi edad. Dios, esto es retorcido», pensó él, en parte asombrado y en parte asqueado. Poco después compartió sus impresiones con Candy y al comparar sus observaciones, Terrence se unió a la decidida diversión de su prometida. Sin embargo, el entretenimiento no acabó ahí. Cuando Eleanor finalmente llegó, Archibald, que aún podía hacer gala de gran galantería, hizo su primer esfuerzo para entablar conversación con el objeto de su afecto. Frente a los ojos desconcertados de Annie,
Por su parte, la señorita Baker encontró en Archibald era un joven encantador de gran gusto y mente informada. Sin embargo, a juzgar por la mirada fulminante de Annie, Terence sospechó que el éxito de Archie ganándose a su madre aquella tarde le costaría encontrar su alcoba cerrada en sus narices por lo menos una noche. Por una vez, Terence, que disfrutó la compañía de su prometida esa misma noche, sintió lástima por su antiguo compañero. Con el rabillo del ojo, Candy revisó la hora en el reloj. Eran casi las 4:30 a.m. Pensó que podía dejar dormir a Terence otra media hora antes de despertarlo. Los sirvientes normalmente empezaban a trabajar a las 6 a.m., así que era seguro que él regresara a su habitación a más tardar a las 5 o 5:30 a.m. Candy pensó que más allá del aspecto cómico de los recientes acontecimientos, la llegada de la señorita Baker le había dado la oportunidad de abrir su corazón a una mujer que pudiera entender completamente sus sentimientos por Terence. El segundo día de su estancia, la señorita Baker había pedido que Candy fuera a su recámara para enseñarle algo que había traído para ella. Candy tenía vividos recuerdos de la conversación íntima que había compartido. «Quería tener algo de tiempo en privado para hablar contigo, Candy», dijo la señorita Baker mientras se sentaba en la sala de estar de su habitación, palmeando el sofá a modo de invitar a Candy a acompañarla. La joven obedeció y una vez que estuvieron juntas, la señorita Baker tomó la delgada mano de Candy entre las suyas. «Quiero agradecerte por esperar a mi hijo y por ser lo suficientemente generosa como para perdonar sus debilidades», dijo la mujer mayor, sus ojos mostrando todos los tonos de verde y azul que se parecían tanto a los de su hijo. «Creo que no había nada que perdonar, señora. Lo que sufrimos fue resultado de decisiones mal tomadas. Ambos compartimos la mitad de la culpa», admitió ella bajando la vista. «Esa tarde, cuando usted y yo nos vimos la última vez, usted estaba segura que él se había sobrepuesto en el escenario debido a mi presencia, y no quise aceptarlo. No podía creer que yo pudiera tener ese poder sobre él». «¿Lo ves ahora?», preguntó la señorita Baker, sabiendo perfectamente que Candy se estaba refiriendo a su encuentro en Roxtown. «Sí, si hubiera creído entonces en sus palabras. Si, en lugar de dejarlo ir, hubiera alcanzado a Terry y le hubiera dicho que yo también vivía en el infierno sin él, podríamos habernos ahorrado una gran cantidad de sufrimiento. Incluso años después, usted me ofreció otra oportunidad para verlo, cuando me mandó aquel boleto para asistir al estreno de Hamlet. Una vez más, fui lo suficientemente necia para rechazar una oferta tan tentadora. Estaba tan tontamente convencida de mi apreciación sobre el tema». «Me temo que él también», contestó la señorita Baker con una sonrisa triste. «Reconocer tu responsabilidad en este asunto habla bien de ti, Candy. Aún así, por mucho que me hubiera gustado verlos juntos desde Roxtown, debo admitir que, en ese tiempo, él no era capaz de ofrecerte lo que tú te mereces, mientras que ahora, en verdad, es un mejor hombre», finalizó Eleanor con el orgullo maternal brillando en su cara. «Oh, sí, no podría estar más de acuerdo. Es el mejor de los hombres», sonrió Candy, exudando el amor que tenía por Terence por cada poro. «¿Debo entender que él ha sido lo suficientemente gentil contigo?», preguntó Eleanor con una mirada significativa en los ojos. Aquella pregunta tomó a Candy por sorpresa. ¿Estaba Eleanor implicando lo que pensaba? ¿O solo era su imaginación? No sabía cómo contestar. Observando sus reservas, Eleanor añadió:
Anoche fui a la habitación de Terrence porque quería hablar con él. Toqué y no respondió. Entonces me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada y entré a la recámara. Se había retirado temprano alegando que estaba cansado. Sin embargo, eran pasadas las 11 y no estaba en su habitación. Creo que conozco lo suficiente del mundo para entender dónde estaba. Eleanor, No, por favor, no te angusties por mi culpa. Candy, si alguien sabe lo que es amar a un hombre más allá de los convencionalismos, esa es con seguridad la mujer con la que estás hablando. No te estoy diciendo esto para que te sientas incómoda. Por el contrario, solo quería que supieras que estoy agradecida por el amor incondicional que le has concedido a mi hijo. Un amor como el tuyo, tan fuerte y osado, es lo que él necesita más que nada en el mundo. Una madre no puede más que sentirse feliz al ver que el futuro de su hijo está garantizado. Gracias por entender, dijo finalmente Candy, reconfortada por las palabras de Eleanor. Y para contestar adecuadamente a su pregunta, la respuesta es sí. Él es todo lo que una mujer puede desear en un hombre. Lo que ha pasado entre nosotros hasta ahora ha sido siempre con mi consentimiento y considerando mis intereses, al igual que los suyos. Me alegra escuchar eso. Recuerdo que su padre era también muy bien dotado en esos menesteres, así que de cierta manera esperaba que el hijo pudiera parecerse a él, por lo menos en eso, explicó Eleanor con naturalidad, observando que su nuera aún tenía la gracia de sonrojarse ante sus comentarios. Por lo que se refiere a otros aspectos de su carácter, estoy orgullosa de que Terry se haya convertido en alguien mucho mejor que su padre, confesó Eleanor, sus ojos nublándose por un breve instante. Quiero decir, Terry ha aprendido a ser honesto con su corazón y luchar por sus afectos, aun cuando debo admitir que me hubiera gustado verlo reaccionar antes, hace mucho, mucho tiempo. En cualquier caso, estoy feliz de que haya sido lo suficientemente afortunado como para recuperar su libertad, cuando tú todavía estás dispuesta a aceptarlo de nuevo. Su padre desafortunadamente nunca se dio cuenta del todo de la extensión de sus errores hasta que era demasiado tarde. Pero seguramente su gracia debió haberle amado mucho para desafiar la sociedad y tener un hijo con usted. Tal vez solo era muy débil como para enfrentar a su familia. Me imagino que lo amenazaron con desheredarlo o algo por el estilo, argumentó Candy tratando de encontrar siempre algo bueno de todos. Querida, mi historia con Richard Granchester es mucho más complicada que eso. Un noble inglés no puede desheredar a su heredero aparente, a menos que se compruebe legalmente que el heredero es culpable de alta traición contra la corona. Concebir un hijo fuera del matrimonio puede ser un poco escandaloso, pero nada más. Candy vio a Eleanor totalmente perpleja. Lo que quiero decir, Candy, es que si él verdaderamente lo hubiera querido, Richard podía haberse casado conmigo sin perder sus derechos al título y las propiedades que conlleva, claro. Hubiera sido despreciado y marginado por el resto de sus pares, y la fuerza de su influencia política en la casa de los Lores se hubiese visto disminuida. Pero la pobreza y la pérdida de sus derechos hereditarios no estaban en su futuro. Obviamente, cuando yo tenía 19 años, no sabía nada acerca de estos detalles y no dudé de su palabra cuando me presentó el mismo escenario que sugeriste. Así que le mintió. Sí, y por mucho tiempo. Richard estaba enamorado de mí, pero solo en la medida en que su posición en la vida se lo permitía.
Cuando se acercó a mí en un inicio, había visto mi retrato en una galería de Londres. Yo había posado para él como un favor para un artista. Estaba acostumbrada a eso, porque la tía que me crió era un gran mecenas de las artes en Nueva York. Entonces, fue amor a primera vista, supuso Candy. Es correcto. Creo que los Granchester tienden a estallar de pasión en la euforia del momento, pero no todas esas pasiones son tan fuertes como para sobrevivir el tiempo y la oposición. Cuando Richard me cortejó, él sabía que solo podía ofrecerme su protección. Como algunos dicen, el matrimonio nunca estuvo en sus planes, pero, por supuesto, él no fue honesto conmigo sobre eso. Si deseas escuchar una historia larga y triste, te la puedo contar. Candy, que siempre había querido saber más de los padres de Terrence y la historia de su nacimiento, le dijo a su futura suegra que estaría honrada si le confiaba la historia. Continuará. Uy, chicas, ¿quién no quiere escuchar esa parte de Eleanor Baker? A mí me impresionó, chicas, que aquí vemos el nombre completo de Eleanor Baker. Me encantó, me fascinó. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se menciona el nombre completo de Eleanor Baker, la mamá de Terry. Es sorprendente, chicas, lo que podemos hacer en este maravilloso Candy Mundo. Y yo preparada mañana con palomitas, refresco, una botanita, porque esa plática con Candy va a estar bastante entretenida. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.